Y les presento ahora, en este caso, al siguiente ponente, que es Antonio Castro Rubio, que es el jefe de productos de inspección de Tecosa Siemens y que va a hablarnos hoy precisamente de los sistemas de inspección para infraestructuras críticas. Antonio, un placer volver a tenerte aquí en un evento nuestro, en un evento de infraestructuras críticas. Y, por favor, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, quería agradecer a la Fundación Borredà la posibilidad que nos da de estar hoy aquí y de presentarles todas estas soluciones. Gracias. Vamos a hacer un repaso muy rápido de qué medios técnicos se disponen en la actualidad para la inspección de los objetos que portan las personas y de las propias personas que acceden a una infraestructura crítica. Lo vamos a hacer muy rápido porque 15 minutos no es suficiente para adentrarse en detalle en ninguno de estos equipos, pero bueno, sí que vamos a intentar dar una visión global de qué es lo que hay en la actualidad, hacia dónde se está decantando la tecnología, que es lo próximo que va a desarrollarse en este sector. Y también, qué nuevas funcionalidades ya están presentes, algunas de ellas incluso derivadas de la situación actual de pandemia, etcétera. Bueno, básicamente vamos a ver primero equipos de inspección por rayos X, que es el método más utilizado para la inspección de los objetos que entran en una instalación, si se quiere comprobar lo que llevan las personas sin necesidad de abrirlos, o bien si se quiere inspeccionar la carga que entra en una instalación, pues es el procedimiento más habitual y más conocido. Pero no solo vamos a ver equipos de inspección por rayos X, también veremos equipos detectores de explosivos, etcétera, detectores de metales, etcétera, así como los medios técnicos también para la inspección de las personas. Rápidamente, los equipos de inspección por rayos X son de sobra conocidos, hay muchísimos tipos de equipos con tamaños, desde equipos de pequeñitos para inspeccionar el maletín, el bolso de una señora o de un señor que entra a un edificio, hasta equipos enormes que permiten inspeccionar carga paletizada, todo tipo de tamaños, etcétera. Sí que es cierto que recientemente, como complemento de este tipo de equipamiento, pues se está incidiendo muchísimo en el tema de la desinfección también de objetos asociada al equipo de inspección por rayos X. Es habitual que las personas lleven objetos que son pequeños con ellos, pues tipo teléfono móvil, etcétera, y este tipo de objetos pues se depositan normalmente en una bandeja a la entrada del edificio, y esa bandeja se introduce también en el escáner. Bueno, pues una de las recientes tendencias que tiene el mercado es la incorporación sobre el propio equipo también de un módulo que permite la desinfección de esa bandeja mediante radiación ultravioleta. Esto se realiza de una forma automatizada en apenas unos segundos, y de esta forma se garantiza que siempre hay una bandeja desinfectada para que la siguiente persona que quiere acceder a ese edificio pues pueda efectivamente depositar de forma segura sus objetos sobre esa bandeja, ¿no? En este caso, lo que se está viendo en pantalla es un módulo que se asocia al propio equipo de rayos X, pero en infraestructuras de mayor tamaño, donde se quiere hacer una desinfección masiva, pues se dispone de equipos que se dedican única y exclusivamente a la desinfección de bandejas de 100 en 100, de 200 en 200, o bien según van siendo transportadas por un sistema de cintas, etcétera. Las versiones móviles son muy útiles en las infraestructuras críticas o en edificios que pueden pertenecer al mismo operador, pero que no están siempre juntos, de tal manera que en lugar de disponer de dos equipos, uno en cada acceso, pues a lo mejor es más interesante disponer de uno solo en una configuración móvil y poder desplazarlo de un emplazamiento al otro cuando sea necesario. Se trata de unos sistemas que son completamente autónomos, llevan su propio grupo electrógeno, se alimentan desde el depósito de gasoil del vehículo, o se pueden alimentar también desde una toma de corriente externa si lo hubiera. Bueno, es completamente autónomo, como digo, con lo cual es extremadamente sencillo llevarlo hasta donde se pretende realizar la inspección en el momento en que sea necesario. Los equipos de inspección de carga son conocidos porque son aparentemente únicamente equipos un poquito más grandes. Lo que pasa es que recientemente, desde hace ya una serie de años, se exige por normativa que este tipo de equipos sean capaces de proporcionar dos vistas del objeto inspeccionado, dos vistas desde distintos ángulos, de tal manera que se proporciona una mayor información al operador sobre el contenido de aquello que está siendo inspeccionado, y hace posible que objetos que a lo mejor en una vista desde un ángulo podían quedar enmascarados o tapados por algún objeto muy denso, pues a lo mejor desde la otra vista aparecen mucho más claros y es más fácil la identificación.
Este tipo de equipos hay también muchos tamaños, llegando hasta túneles de, imaginemos, 1,80 m por 1,80 m, o sea, enormes para inspeccionar, bueno, carga aérea, etcétera. Son equipos tremendamente grandes, ¿no? Pero con una calidad de imagen muy, muy, muy buena. Por encima de este tipo de tamaños hay incluso equipos que también pueden ser móviles o fijos para inspección en puertos, aduanas, etcétera, de camiones, contenedores y cualquier tipo de, en este caso, contenedor de hasta 4,8 metros de altura. Ya imaginemos de lo que estamos hablando. Lógicamente estamos hablando de potencias muy superiores, ya no estamos hablando de generadores funcionando a 100 kilovoltios, a 160 kilovoltios, a 300 kilovoltios. Aquí ya estamos hablando de megaelectronvoltios. Es una potencia muy superior. Lógicamente el contenido es, digamos, la carga que se quiere inspeccionar es muy grande y se requiere una potencia superior para poder penetrar y ver el interior de esos contenedores o de esos camiones, etcétera. Este tipo de equipos también está recibiendo un desarrollo nuevo para poder incorporar detecciones automáticas, que es otro de los campos hacia los que va esta tecnología, como veremos un poquito más adelante. Ya existía la detección automática de material reactivo desde hace tiempo en este tipo de equipamiento, porque es algo relativamente sencillo, es simplemente disponer de una serie de sensores y al final las fuentes reactivas son fáciles de detectar. Pero recientemente también se está incorporando la detección de otro tipo de sustancias, como por ejemplo cantidades de contrabando, cigarrillos, por ejemplo, de tal manera que se facilita el trabajo del operador, que no siempre es fácil cuando se inspecciona carga muy voluminosa. Lo mismo sucede con los equipos que hemos estado viendo, que son equipos de los que nosotros llamábamos convencionales, que tienen buena calidad de imagen, pero se pretende que vayan teniendo cada vez mayor capacidad de detección automática. Inicialmente se les ha ido dotando de mayor información al operador mediante la incorporación de una segunda vista o de varias vistas del objeto inspeccionado, hasta llegar a lo que se conoce, a lo que es realmente un tomógrafo similar a lo que se emplea en medicina, cuando alguno de nosotros tenemos que ir a que nos diagnostiquen algo en un hospital y nos meten en un TAC, etcétera. Bueno, pues esto es una tecnología que deriva de ahí, que es muy similar, en la cual el objeto que se va a inspeccionar pues es examinado, es irradiado por ese generador desde todos los ángulos posibles, mientras va siendo desplazado por la cinta transportadora, de tal manera que se puede representar en pantalla una reconstrucción en 3 dimensiones de ese objeto que se está inspeccionando, que en este caso puede ser una maleta, una caja o cualquier tipo de bulto, ¿no? El operador tiene una imagen en pantalla donde puede girar a voluntad ese objeto, verlo desde el ángulo que quiera o incluso hacerle un corte transversal donde él considere para ver qué es lo que se ve desde esa zona, ¿no? Este tipo de equipamiento se desarrolló con la misión principal de hacer una detección automática de explosivos. Eso está incluso reglamentado en determinados sectores y cumplen muy bien con ello, pero además también permite la detección automática de otro tipo de objetos, bueno, ordenadores portátiles, armas de fuego, cuchillos, etcétera, que pueden resultar interesantes en una infraestructura crítica donde se requiera un alto nivel de seguridad. En ese sentido, esta es otra de las tendencias que a día de hoy tiene el sector. Se está trabajando y ya es una realidad que tanto en equipos nuevos como en equipos de última generación que se han entregado en los últimos años, se puede incorporar funcionalidades de detección automática. Con la detección automática lo que se consigue es que el equipo automáticamente sea capaz de identificar no solo algún explosivo, sino también pues determinados objetos. El desarrollo de este tipo de software, que es un software y además requiere un hardware, es una combinación, está basado en el desarrollo de las redes neuronales y al final lo que se hace es dotarle a la máquina de una inteligencia artificial, es decir, se le dota de una base y cuantos más objetos van siendo inspeccionados, mayor capacidad tiene ese equipo para hacer una detección fiable y no tener falsas alarmas. El equipo va aprendiendo conforme va siendo utilizado, de tal manera que sigue siendo, al final termina siendo una herramienta de una excelente y una gran utilidad, ¿no? Bueno, los beneficios de este tipo de detección son obvios, porque al final es una solución que no interfiere en la rapidez del procedimiento de inspección, que facilita muchísimo la vida del operador porque le está dando una ayuda muy, muy interesante,
y que da una gran fiabilidad y una gran tranquilidad a la persona que lo está manejando. Además puede servir, por supuesto, pues para facilitar o incrementar el nivel de seguridad donde hay grandes aglomeraciones de personas, etcétera, ¿no? A día de hoy esto que estamos viendo son funcionalidades de detección que ya existen. No todos los equipos tienen la capacidad de detectar todas este tipo de funciones porque depende de la tecnología empleada en el equipo. No es lo mismo un equipo de una sola vista y un túnel pequeño que un equipo tomográfico a efectos de la información que se puede recibir de él, pero sí es posible identificar no solo armas de fuego, cuchillos, etcétera, sino billetes, gases licuados, líquidos inflamables, baterías de litio, por ejemplo, que es otra de las funcionalidades que son muy interesantes para el mundo de la carga aérea, por ejemplo, etcétera. En cuanto a la inspección de personas, pues de siempre se ha conocido que las personas, y estamos todos acostumbrados a ver que cuando la persona llega a un puesto de control, deposita sus objetos sobre un escáner de rayos X y a continuación pasa por un arco detector de metales. Esto es de sobra conocido por todos. Como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, pues se ha desarrollado también la incorporación de una detección automática de temperatura sobre el arco detector de metales. Esto se consigue mediante la incorporación de una cámara infrarroja en el propio arco, que en este caso además dispone de su propia fuente de calibración, su propio blackbody o como lo queramos llamar. De esta manera se consigue que el equipo siempre está autocalibrado. No necesitas llevar un blackbody exterior, la calibración la hace automáticamente el equipo. Se puede configurar para que la medición la haga basándose en 19.200 puntos o, lo que es más fiable todavía, se puede hacer que simplemente te haga la medición cuando te encuentras en el punto medio del arco y además te la haga la temperatura de la cara únicamente. De esta manera la medición tiene una extremada fiabilidad. No se interfiere en este caso tampoco en el proceso de inspección, sino que el arco funciona exactamente igual. Es un detector de metales y en caso de que haya una persona que transita nos va a decir si la temperatura es correcta, en cuyo caso nos va a indicar con un OK y en color verde en las letras del display de la pantalla de arriba, o bien en caso de que se exceda el umbral de temperatura que hemos fijado, que es programable, pues nos dará una alarma de otro tipo distinto que se configura para que el operador sepa que no es una alarma por metal sino por temperatura y nos va a indicar cuál es la temperatura que se ha medido en esa persona, como aparece ahí. Bueno, estos son ejemplos de instalaciones porque este tipo de detectores ya están a día de hoy operativos, son una realidad y ya se están instalando porque son francamente muy fiables. No es tan conocida ni está tan difundida, pero es otra tecnología que también se puede aplicar a la inspección de personas, la inspección mediante onda milimétrica. La onda milimétrica es una parte del espectro, utiliza una parte del espectro electromagnético que está entre las microondas y el infrarrojo. A esa frecuencia las ondas tienen una peculiaridad y es que son capaces de penetrar la ropa, pero no son capaces de penetrar el tejido humano. De esta manera nos permite ver lo que llevan las personas debajo de la ropa. Si llevan un objeto ajeno al cuerpo debajo de la ropa, pues el equipo nos lo va a poder representar y nos va a dar una alarma en pantalla. Una alarma que no se va a realizar sobre una imagen que atente contra la privacidad de la persona, como inicialmente se pretendía, bueno, no se pretendía, como inicialmente se podía pensar que podía pasar con este tipo de tecnología, sino que se produce sobre un avatar donde simplemente se indica cuáles son las zonas en las que se ha detectado que esa persona lleva algún objeto que no se ha despojado de él en el puesto de control. Es un tipo de tecnología que permite detección de todo tipo de objetos. Todo lo que sea ajeno al cuerpo humano puede detectarse con este tipo de tecnología y, por ejemplo, pues tiene gran aplicación en aquellas instalaciones donde se pretende que no salga información. No estoy preocupado porque un trabajador de una determinada instalación muy sensible entre salga con un cuchillo, porque eso no lo lleva, ya sé que no lo lleva, pero sí que quiero que a lo mejor no me robe información, no se me lleve un soporte de datos o no se lleve una muestra de algún determinado lugar, y con este tipo de tecnología pues se puede realizar este tipo de control. Un procedimiento para inspeccionar tanto personas como objetos con la capacidad de buscar y detectar muy fiablemente explosivos son los detectores de trazas. Repito que esto se utiliza tanto para personas como para objetos.
Es una tecnología que está muy madura, lleva en el mercado ya varias décadas, ha evolucionado mucho, de tal manera que tratándose de una tecnología que es bastante compleja en cuanto a la detección, el principio de funcionamiento es un principio de laboratorio, ¿no? de reconstruir unas moléculas, de medir el tiempo de vuelo de unas partículas para a partir de ahí recomponer la molécula, etcétera. Sin embargo, el funcionamiento de cara al operador se ha perfeccionado tanto que para el operador es muy sencillo. A día de hoy, básicamente, lo que tiene que hacer es tomar una muestra de lo que se pretende inspeccionar, ya sea la persona, ya sea un objeto, e introducir la muestra mediante un papelito especial en el propio equipo, y el equipo automáticamente te da un verde o un rojo, y en caso de ese rojo te dice, esa alarma evidentemente te identifica, ¿no? el que ha ocasionado esa alarma. Por tanto, se trata de una tecnología muy madura, muy fiable y que a día de hoy es muy comúnmente utilizada y que tiene el potencial de utilizarse no solo para la detección de explosivos, que es, yo diría, el 99% de los equipos que están instalados en Europa, sino también para la detección de drogas, agentes de guerra química, tóxicos industriales, etcétera. Este tipo de equipamiento es distinto. Supongamos que tenemos una sustancia ya en el interior de nuestra instalación y queremos identificarla. Estos no son detectores, son identificadores. Entonces, siempre ha habido la opción de tomar una muestra de una sustancia que tengamos potencialmente o que aparece en algún lugar. No sé, puede ser una carta que se abre y tiene un polvo blanco que no sabemos qué es, puede ser un contenedor que ha aparecido en algún sitio con un líquido que parece sospechoso, lo que sea. Una de las opciones evidentes es tomar una muestra y enviarlo al laboratorio, pero con este tipo de equipos lo que se consigue es precisamente lo contrario. Traemos el laboratorio hasta el lugar donde tenemos la muestra y realizamos in situ el análisis. Y con eso podemos identificar fácilmente el tipo de sustancia que nos hemos encontrado. Hay distintos tipos de equipos basados en distintos tipos de tecnología. Pueden ser espectrometría Raman, puede ser una espectrometría transformada de Fourier, como digo, distintos tipos de tecnologías. Pero todos ellos, cada uno con sus virtudes y con sus posibilidades, todos ellos capaces de identificar de una forma extremadamente fiable la sustancia que hemos identificado. Básicamente es como coger un equipo de laboratorio que es enorme, hacerlo pequeñito y llevártelo al campo para que pueda hacerte allí, in situ, el análisis de aquello que has encontrado. Esto sería más novedoso, es una tecnología que lleva ya una serie de años en funcionamiento en Estados Unidos, es un identificador biológico, es un equipo que permite realizar un análisis, un muestreo del aire, identificar la presencia de patógenos en el aire. Ya digo que es una tecnología que lleva funcionando en torno a 8 años de una forma muy satisfactoria. Es una tecnología muy flexible y que se ha desarrollado ahora también para la potencial identificación del COVID-19. Una de las aplicaciones principales que tiene esta tecnología es la inspección, por ejemplo, de correos. Vale para inspeccionar una sala donde tengamos personas trabajando, pero también vale para inspeccionar la correspondencia que vamos a distribuir a una determinada persona, por ejemplo, porque nos interesa estar seguros de que no tiene ningún tipo de patógeno extraño dentro, ¿no? El nivel de detección que tiene, por ejemplo, del COVID-19 está a nivel de PCR, es decir, es tan preciso o tan fiable como pueda ser un PCR, lo cual es muy interesante. Cómo funciona es mediante una serie de discos, una serie de biodiscos que llama el fabricante, que incluyen una serie de reactivos, tanto para la detección como reactivos negativos para garantizar que no hay falsos errores, ¿no? De tal manera que cuando estos análisis se comiencen a realizar, pues los patógenos en el aire quedan recogidos, al final son absorbidos y se quedan recogidos en este tipo de disco, y en función de la luminiscencia que producen se puede identificar con una gran precisión si ese patógeno está o no está presente en el aire que se está muestreando. Únicamente comentar también que este tipo de tecnología, que parece de ciencia ficción, tiene sus pros y sus contras. A día de hoy la tecnología, la detección es muy buena, es muy fiable. El único contra o con que tendría en este caso es que el uso de los discos es muy delicado, es decir, son de un solo uso, hay que almacenarlos en unas condiciones climáticas específicas y el tiempo de vida de estos discos, desde que salen de fábrica hasta que se utiliza, es limitado, no se puede guardar en
en un armario y tenerlo ahí para usarlo dentro de 3 meses, porque entonces no te vale para nada. Entonces, quien tiene que utilizar quien utiliza este tipo de equipamiento tiene que tener muy definida una cadencia de suministros, digamos, para recibirlos de fábrica en los momentos adecuados y poder utilizarlo casi de una forma, si no inmediata, por lo menos relativamente temprana. Por supuesto, y esto no es tendencia, esto ya es una realidad, todos los sistemas de inspección que instalemos en un edificio o en una instalación o entre varias instalaciones incluso, pues se quieren gestionar de una forma centralizada. Esto es obvio, tenemos que disponer de una plataforma de gestión que sea capaz de integrar no solo equipos de rayos X, sino también pues, otros medios que tengamos en nuestra instalación, detectores de metales, detectores de trazas, etcétera, para poder gestionarlos de forma centralizada sin volvernos locos si tenemos que utilizar un sistema para cada tipo de equipamiento. Y, por supuesto, tiene que tratarse de un sistema que sea, además, ciberseguro, que no podamos permitir que cualquiera pueda entrar y nos lo pueda acceder a él y volvernos locos, ¿no? Y no quiero terminar sin incidir en la parte más importante. Cada día tenemos medios de inspección más potentes, que ofrecen funcionalidades más interesantes, que facilitan la vida del operador, que tienen capacidades asombrosas, pero siempre hay un operador detrás. Es necesario incidir siempre en la formación de los operadores. El operador tiene que saber qué tiene entre manos, qué equipo está trabajando, con qué equipo está trabajando, qué hace esa tecnología, qué posibilidades tiene esa tecnología, qué puede y no puede hacer o qué puede y no puede detectar ese tipo de equipo con el que trabaja. Creo que es el eslabón más débil de la cadena a día de hoy y creo que es aquello en lo que más tenemos que incidir para que el nivel de seguridad sea el que todos queremos. Y eso es todo. Muchas gracias, Antonio.